Hola, mis queridos hermanos y amigos. Para mí es un gozo tremendo el tener esta oportunidad de volver a encontrarme con ustedes a través de este recurso que tenemos para comunicarnos y siempre acompañado de mis inseparables amigos que son mi Biblia y mi mate. Estaba pensando en una frase que aparece en uno de los escritos más populares de William Shakespeare, Hamlet, príncipe de Dinamarca. Y la frase que se destaca en este escrito, en esta obra, es ser o no ser, esta es la cuestión. Ser o no ser, esta es la cuestión. Estas palabras se encuentran en la primera escena del tercer acto de su escrito Hamlet, príncipe de Dinamarca. Hamlet es una de esas tantas obras escritas por William Shakespeare y consideradas en la literatura universal como obra inmortal. Se han hecho muchas películas, se ha presentado en un sinfín de escenarios teatrales, libros se han escrito derivados de lo que es la historia misma de Hamlet, y en todos ellos siempre se destaca esta frase: ser o no ser, esta es la cuestión. Es considerada, como ya dije, una joya, un tesoro, una obra inmortal en la literatura universal. Y esta declaración, ser o no ser, esta es la cuestión, resulta ser la consecuencia del conflicto interior por el que atravesaba este personaje. Los entendidos han dicho que ha llegado a ser esta frase, ha llegado a ser considerada y usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y de duda, llegando a ser, como ya hemos mencionado, una de las citas más famosas de la literatura universal y la más conocida, en todo caso, de esta obra en particular. Yo no pretendo hacer un análisis de Hamlet, que fue escrito en el 1600, ni menos analizar la obra literaria de William Shakespeare. Lo que sí haré es permitirme la libertad de tomar esta citada declaración para relacionarla con el campo de la fe, para realizar una aplicación práctica de ella, con una relación directa al cristianismo que se vive en estos tiempos modernos. Los conocidos hombres de Dios, David Wilkinson, el otro tremendo hombre de Dios, escritor de tantos libros, J.P. Baker y Paul Washer, en distintos momentos, con alguna variante en su declaración, han coincidido en la apreciación del mundo cristiano moderno. Y han hecho esta declaración: vivimos días en que se hace necesario evangelizar a los evangélicos. ¿Se dan cuenta de la declaración? Ellos han dicho, vivimos días en que se hace necesario evangelizar a los evangélicos. No resulta muy difícil interpretar esta declaración cuando nosotros observamos el universo evangélico de nuestros tiempos. Fácilmente nos damos cuenta que decir soy evangélico en el día de hoy no significa necesariamente querer decir soy un seguidor de Jesucristo o soy una persona identificada con Jesucristo. Ser evangélico en el día de hoy para una gran mayoría de personas no es nada más ni nada menos que el hecho de no ser participante de la Iglesia Católica Romana, de la religión dominante.
no ser un participante o simpatizante de ella, o de alguna de las centenares sectas heréticas que han invadido nuestro mundo religioso. Las palabras que podemos usar en una manera simple es decir que una persona que sigue o simpatiza con un sistema religioso que llamamos religión evangélica se declara un cristiano evangélico. Y esto dista mucho de reflejar a una persona que realmente es un seguidor de Jesucristo. Por eso, esta declaración de estos hombres de Dios. Vivimos días en que se hace muy necesario evangelizar a los evangélicos. ¿Cuánto ha entendido el evangélico por denominación, por religión, lo que significa ser un seguidor de Jesucristo? David Stoll, un investigador estadounidense, doctor en antropología, profesor universitario y escritor de muchos libros cristianos, ha hecho una definición de lo que es ser evangélico, tanto en la América del Norte como en América Latina. Y él se ha expresado de esta forma. A los de América del Norte, a los evangélicos de América del Norte, él lo define como un evangélico que es un individuo o un grupo conservador teológico que pone énfasis en la Biblia, en la salvación personal y en el evangelismo. Y al evangélico de América Latina, según este mismo autor, lo describe como que el evangélico puede referirse a cualquier cristiano que no sea católico. Está claro que en la Sagrada Escritura no encontramos la palabra evangélico. Revisamos una concordancia y no lo encontramos allí. No aparece. Y que la Biblia, cuando se quiere identificar a los seguidores y predicadores de las buenas nuevas del Evangelio, la Biblia nos dice que se les llama cristianos. En Hechos capítulo 11, versículo 26, leemos estas palabras. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Perdón. Por primera vez se llama a este grupo de personas que se identificaban con Jesucristo porque le seguían, proclamaban su fe y vivían de acuerdo a sus principios y mandatos, se les llama cristianos. Los cristianos. De manera que oficialmente tenemos el término cristiano, que quiere decir pequeños cristos, usado para hacer referencia a los seguidores de la persona de Jesucristo. No de un determinado sistema religioso, no de una determinada iglesia denominacional, nada de eso. Nada de eso. Se identificaban como los seguidores de la persona de Jesucristo y que andaban por el camino. El camino, un nombre que el mismo Señor Jesucristo había usado para referirse a sí mismo. Yo soy el camino. Y estos eran los hombres del camino, los cristianos. Está claro que en las escrituras sagradas, ya dije, no aparece esta palabra evangélico. Ahora, volviendo un poquito al Hamlet, que citamos al comienzo a manera de introducción ilustrativa, el Hamlet de Shakespeare,
en su clásica frase, ser o no ser, esta es la cuestión. La pregunta que deberíamos respondernos nosotros con toda honestidad es, ¿soy o no soy un evangélico en el sentido de ser una persona identificada con una forma de religión? ¿O soy o no soy un cristiano en el sentido de ser una persona identificada con Jesucristo? De repente nos hace bien detenernos y pensar un poco en la relación que estamos teniendo con Jesucristo. La comprensión que tenemos de la persona de Jesucristo, el conocimiento que tenemos de Jesucristo, el trato que tenemos con Jesucristo. Porque lamentablemente, mis apreciados, debemos reconocer que dentro de este sector que denominamos evangélico, con centenares, millares de iglesias de diferentes nombres, si hacemos un análisis bien serio y profundo de la identidad de cada uno de estos que pertenecen o que pertenecemos a cualquiera de estos grupos, analizamos hasta dónde de verdad hay un corazón transformado, hay una conversión auténtica. Repito otra vez las palabras de Washer, de Wilkinson y del otro escritor. Es necesario evangelizar a los evangélicos en los días que estamos viviendo. Hay muchos evangélicos. La pregunta es, ¿hay tantos cristianos? Ser o no ser cristiano. Ser o no ser cristiano. Parafraseando la frase clásica de Hamlet. ¿Cómo definiríamos un cristiano? Quizás entra en un terreno que no es absolutamente novedoso para ninguno de ustedes. Es un terreno ampliamente conocido. Se ha escuchado una y mil veces. Se han escuchado temas, estudios, conferencias relacionados con esto una y mil veces. Pero recordarlo un poquito no nos hace mal. Como un llamado de atención para mirarnos a nosotros mismos. Ser cristiano, primeramente, es poder declarar con toda convicción y autoridad, junto con el apóstol Pablo, esas palabras de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se ha dicho a manera ilustrativa que hay en cada corazón un trono, un solo trono. Y ese trono es muy apretadito, no entran dos personas, se sienta uno solo. Y el que se sienta en ese trono es el que va a gobernar. Y en nuestro corazón hay un trono. Y ese trono puede estar ocupado por yo mismo. Yo estoy sentado ahí para gobernar mi vida. O puede estar ocupado por Satanás. Cuando se le entrega el control de la vida a él gobierna sentado desde allí. O puede estar gobernado por Jesucristo. Cuando le dejamos que ocupe este trono y el todo de nuestro corazón, Él gobierna nuestra vida. Y repito, hay un solo trono donde entra uno solo. O gobierna Satanás sentado desde allí, o gobierno yo sentado allí, o gobierna Jesucristo desde allí. Es algo
que no podemos evitar aceptarlo. No hay dos gobernantes en la vida. Hay uno solo, porque nadie puede servir a dos señores. Uno solo es el que ordena, el que manda y el que se le sigue. ¿A qué se sirve? O sirvo al diablo, me sirvo a mí mismo, o sirvo a Jesucristo. Por eso Pablo podía reconocer que en su corazón se había sentado en el trono de su corazón Jesucristo. Y se identificaba plenamente con él al decir, yo estoy crucificado con Jesucristo y el yo ya no vive. Es Cristo el que vive en mí. Él está sentado en el trono de mi corazón. Él gobierna mis emociones, mis deseos, mis quehaceres, todo en mi vida. La segunda manera de identificar a un cristiano es que se ha experimentado en una forma muy personal esta otra declaración del mismo apóstol Pablo en la 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se borró el pasado. Se borró. Cristo lo borró. Ya no considera lo que fue la vida antigua. Al momento de llegar a sus pies, de decirle, movido por la fe, me arrepiento de mi vida anterior, me arrepiento de mis pecados y te confieso a ti, Jesucristo, como el Salvador de mi alma y el gobernador de mi vida. Sé tú mi Señor y Salvador. En ese momento se produce un milagro tremendo, incomparable. Volvemos a nacer. Volvemos a nacer. Un nacimiento de carácter puramente espiritual. Nicodemo no entendió eso, ¿no? Creyó que volver a nacer significaba entrar nuevamente en el vientre de la madre y volver otra vez a ser dado a luz. Pero el Señor le dijo, esto es el espíritu y la palabra, como agua de vida. Entonces, cuando percibimos el mensaje de Jesucristo, palabra viva, agua viva, que sacia la sed espiritual, y la aceptación de Él mueve a que Dios nos dé de su espíritu, y su espíritu llegue a ser el que hace comunión con nuestro espíritu. Y es por eso que la Biblia dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio al nuestro, al espíritu humano, de que ahora somos hijos de Dios, porque hemos experimentado un nuevo nacimiento. Lo de atrás se quedó atrás, Dios no se acuerda más, se ha vuelto algo que se quemó y son cenizas. Como el ave fénix, que hemos conversado más de una ocasión también, que se quema y de las cenizas renace un ave nueva, una nueva criatura, para vivir para su Señor y Salvador. Y la tercera forma de identificar un evangélico cristiano es vivir habiendo dejado absolutamente atrás las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso ya no está en las prácticas de un cristiano. Ahora se vive de acuerdo
a la dirección que da ese Espíritu Santo derramado en su ser, que produce su fruto con sus virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es lo que produce una correcta relación con Jesucristo cuando Él está sentado en el trono y es el Señor que gobierna la vida y dejamos que su Espíritu Santo sea el que nos inspire y nos mueva a hacer, a andar en el Espíritu. Ser, soy, o no ser, soy. Es decir, soy o no soy. Esa es la cuestión. ¿Soy o no soy un cristiano? Esa es la cuestión. Ser cristiano a la luz de la Escritura es ser simplemente una persona que, repitiendo, ha crucificado el yo, lo ha destronado y ha puesto en el trono de su corazón a Jesucristo para que desde allí controle y conduzca su vida. Ser un cristiano es un ser que se ha transformado en una nueva criatura, como que volvió a nacer otra vez. Y ser un cristiano es desarrollar un nuevo estilo, no una simple forma de hábitos, de ciertas costumbres, de abandonar ciertos vicios, de dejar ciertos malos hábitos. Eso lo logran ciertas instituciones dedicadas a trabajar con las personas para que vayan sacando las cosas feas de su vida. No necesariamente es por la conversión, pero cuando es por la conversión, entonces se transforma la vida cristiana, el vivir en el Espíritu, un estilo de vida, una forma distinta de vivir que va a hacer un efecto positivo en quienes nos rodean y en este mundo en el que estamos nosotros participando. Si el pueblo cristiano, numeroso pueblo cristiano, fuera cristiano, entonces veríamos muchos cambios en nuestra sociedad. Este tipo de cristianismo, que no es otra cosa que el cristianismo primitivo, es lo que se hace necesario en nuestros días poner en práctica en nuestra sociedad tan decadente, una sociedad que ya ha perdido todo principio moral, antivalórica. Esta sociedad necesita hombres, mujeres de vidas cambiadas, que reflejen lo que verdaderamente significa ser un seguidor de Jesucristo, como eran reconocidos en el pasado los primeros cristianos. Trastornan el mundo, eran los verdaderos revolucionarios. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Jesucristo mismo trató con gente que se había engañado a sí misma, que decían y hacían incluso cosas media extraordinarias. Pero Jesucristo le dijo, nunca los conocí. Y muchos que proclamaban, que hablaban tanto de las cosas espirituales, del Dios, de la creación y del Salvador, nunca los conocí, porque este pueblo me honra de labios, pero hay un corazón que está distante de mí. ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón tenían estos siervos de Dios que cité en el comienzo? David Wilkinson, Piker, Washer. Vivimos días en que se hace necesario evangelizar a los evangélicos. Nuestra oración debe ser
que Dios a través de su Espíritu sí es una relación genuina con Él. Nos mueve de tal forma a vivir este cristianismo que no se puede evitar reconocer entre quienes nos rodean, nos ven, que somos otras criaturas, que somos, porque ser o no ser, esa es la cuestión, que somos auténticos hijos de Dios. Dios nos ayude a vivir de verdad una vida que refleja los cambios que produce esa relación íntima con Jesucristo, porque le conocemos como nuestro Señor y Salvador, y para Él sea la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, y ya nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir compartiendo junto a mi Biblia un termo con mi buen mate. Dios les bendiga.